Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo, como siempre, súper emocionado de estar aquí con ustedes, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima curiosidad, y es que ¿quién no se ha preguntado alguna vez qué pasó realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? La verdad es que la pregunta está en boca de todos, y hoy, aquí, vamos a desentrañar un poquito más de ese misterio que rodea su separación. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos. Este es el canal donde nos adentramos a fondo en el fascinante mundo del entretenimiento, analizamos las relaciones de las celebridades, exploramos las últimas novedades de las series y películas, especialmente de Turquía, porque nos encanta. Nos gusta desmenuzar los detalles, las historias detrás de las historias y sobre todo conectar con ustedes, nuestra comunidad, para compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Y hablando de amor, desamor y las complejidades de las relaciones, como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, que sinceramente, nos robó el corazón a todos. ¿Quién no se enamoró de la chispa entre Serkan Bolat y Eda YLDZ? Pero la magia no se quedó solo en la pantalla, traspasó la ficción y dio paso a una relación en la vida real. Era como ver un cuento de hadas hecho realidad. La química entre ellos era innegable, la conexión parecía profunda, y todos suspirábamos con cada foto, con cada vídeo que compartían. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Eran la definición de goals. Recordemos que Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, conquistando audiencias en todo el mundo. La serie, con su trama romántica, sus paisajes turísticos y, por supuesto, la irresistible química entre Kerem y Hande, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Su éxito no solo les dio fama a nivel internacional, sino que también los convirtió en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Sus redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor, con fotos románticas, declaraciones de afecto y momentos íntimos que compartían con sus seguidores. Pero como en todas las historias, incluso en las más bonitas, también hay un final, y el de ellos, lamentablemente, llegó. La noticia de su separación fue un shock para muchos. Después de casi 2 años de relación, la noticia corrió como la pólvora. ¿Qué había pasado? ¿Por qué decidieron poner fin a su relación? Las especulaciones comenzaron a circular inmediatamente y con ellas, rumores y más rumores. Y es que cuando dos celebridades de este calibre, con tanta fama y seguidores, deciden separarse, el público quiere saberlo todo, hasta el último detalle. Las redes sociales, como era de esperar, se inundaron de teorías, análisis y opiniones de todo tipo. Hoy, aquí, vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este tema, basándonos en información verificada, en entrevistas que han concedido, en lo que han dicho ellos mismos a través de sus declaraciones, y en lo que los medios han reportado. Porque, como siempre les digo, aquí no nos gusta inventar, sino informar, basándonos en datos y fuentes confiables. Queremos analizar la situación con respeto y objetividad, sin caer en sensacionalismos ni en chismes infundados. Una de las primeras cosas que debemos entender, y que es fundamental para comprender cualquier relación que se desarrolla bajo el escrutinio público, es que aunque nos encanta, aunque adoramos verlos juntos, aunque soñábamos con que fueran pareja para siempre, la vida de las celebridades no siempre es tan fácil como parece. La presión mediática, la falta de privacidad, los viajes constantes por trabajo, las obligaciones contractuales y la agenda apretada, todo esto puede desgastar cualquier relación, por muy fuerte que sea. Imaginen tener cada paso, cada gesto, cada conversación analizada al milímetro por millones de personas. Es una carga pesada de llevar, y puede afectar profundamente la dinámica de una pareja. En el caso de Kerem y Hande, la intensidad de su relación, sumada a la enorme popularidad que tenían, especialmente después del éxito de Love is in the Air, los puso en el ojo del huracán constantemente. Cada paso que daban, cada foto, cada declaración, cada rumor, cada desmentido, era analizado, comentado y criticado. La prensa del corazón y las redes sociales se convirtieron en un constante escrutinio de sus vidas, generando una presión que seguramente afectó su día a día. Esto, señores y señoras, no es nada fácil de llevar. Los rumores iniciales sobre su separación apuntaban a diferentes razones. Algunos medios hablaban de diferencias en sus agendas y en sus proyectos profesionales. Otros mencionaban la dificultad de mantener una relación a distancia, especialmente cuando ambos tenían compromisos laborales en diferentes lugares. Recuerden que Hande, por ejemplo, tenía proyectos fuera de Turquía,
lo que implicaba pasar tiempo lejos de su pareja. Las agendas apretadas y los constantes viajes pueden dificultar la comunicación, el encuentro y el mantenimiento de una relación, incluso para las parejas más sólidas. Sin embargo, con el tiempo surgieron otras versiones y especulaciones. Se habló de desgaste en la relación, de que quizás las expectativas no coincidían, de que la chispa, esa magia que veíamos en la pantalla, se había ido apagando poco a poco. Y bueno, esto es algo que le pasa a muchas parejas, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber una traición o un evento dramático. A veces simplemente las personas cambian, las prioridades cambian, y lo que funcionaba en un momento dado, ya no funciona en otro. Es natural que con el tiempo las personas evolucionen y que sus caminos se bifurquen. La vida de un actor, y más aún la de una celebridad, es intensa y absorbente. La exigencia de los rodajes, la promoción de proyectos, las entrevistas, los eventos sociales, todo esto consume una gran cantidad de tiempo y energía. Además, la industria del entretenimiento es muy competitiva y exige que sus profesionales se mantengan siempre en la cima, lo que genera un estrés adicional. Esta situación puede dificultar la dedicación y el tiempo que una relación necesita para prosperar. En las entrevistas que han concedido, tanto Kerem como Hande han sido muy cuidadosos al hablar sobre el tema. Han evitado entrar en detalles, respetando la privacidad de su relación y de su ruptura. Ambos han demostrado una madurez y una profesionalidad encomiables. Kerem, en alguna ocasión, ha mencionado que se guardan un gran cariño, que la relación fue importante para ambos, pero que a veces las cosas no funcionan, y lo mejor es tomar caminos separados. Ha enfatizado la importancia del respeto mutuo y de la buena comunicación. Hande, por su parte, también ha hablado de manera similar, diciendo que le guarda un gran afecto a Kerem, y que ambos decidieron tomar rumbos distintos de forma amistosa. Lo más importante para ella, siempre ha sido el respeto mutuo y la preservación de la privacidad. Ha destacado la importancia de recordar los buenos momentos y de aprender de la experiencia. Sus palabras reflejan una actitud de madurez y de agradecimiento por el tiempo compartido. Estas declaraciones, sin duda, nos indican que no hubo un gran escándalo, ni una pelea monumental. Parece ser que la decisión fue tomada de manera madura y consensuada, intentando mantener una buena relación, a pesar de la separación. Y esto, sinceramente, es de admirar. No es fácil romper con alguien, sobre todo cuando hay tanto cariño y tanta historia en común. En un mundo donde los romances de las celebridades suelen ser efímeros y dramáticos, su separación, aunque triste para sus fans, ha sido un ejemplo de respeto y madurez. Otro tema importante que siempre debemos considerar al analizar las relaciones de las celebridades es la influencia de la familia y el entorno de cada uno. Se dice que la relación de Hande con la madre de Kerem era muy buena, y esto, sin duda, es un punto a favor. La aprobación y el apoyo de la familia pueden ser cruciales para el bienestar de una pareja. Sin embargo, la presión familiar, la opinión de los amigos, las expectativas sociales, a veces pueden influir en las decisiones de una pareja, ya sea de manera consciente o inconsciente. No estoy diciendo que ese haya sido el caso en la relación de Kerem y Hande, pero es algo que siempre hay que considerar, ya que el entorno social de cada individuo puede ser un factor determinante en la dinámica de la pareja. Y hablando de familia, también es importante mencionar la difícil situación que Hande enfrentó con la enfermedad de su madre, quien lamentablemente falleció. Este fue un momento muy duro para ella, y Kerem estuvo ahí para apoyarla. Esto demuestra una vez más el cariño, el respeto y la complicidad que se tenían, incluso después de la ruptura. Kerem demostró ser un apoyo incondicional en un momento tan delicado, lo que habla muy bien de su carácter y de la calidad de su relación, más allá de la ruptura sentimental. Estuvieron ahí el uno para el otro en los momentos más difíciles, demostrando que el cariño y el respeto pueden perdurar a pesar de la separación. También es fundamental mencionar que, después de la separación, tanto Kerem como Hande han continuado con sus carreras profesionales de manera brillante y exitosa. Kerem ha seguido trabajando en diferentes proyectos, demostrando su versatilidad y talento como actor. Ha participado en películas, series y campañas publicitarias, consolidando su posición como uno de los actores más reconocidos de Turquía. Hande también ha estado muy activa, protagonizando series y participando en campañas publicitarias, demostrando su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Ha explorado diferentes facetas de su carrera, y ha seguido conquistando a sus fans con su belleza y su talento. Ambos han demostrado ser profesionales y enfocados.
En su trabajo, lo que es de admirar. Han sabido mantener una actitud positiva y constructiva, a pesar de las dificultades. Es importante destacar que la vida de las celebridades, a menudo, se caracteriza por la búsqueda constante de la perfección, por la necesidad de cumplir con las expectativas del público y por la exposición constante a la crítica. En este contexto, mantener una relación estable y duradera es un desafío aún mayor. Por eso, la forma en que Kerem y Hande han manejado su separación, con respeto, madurez y profesionalismo, es digna de reconocimiento. En resumen, y para que quede claro, no hay una única respuesta a la pregunta de qué pasó entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Lo que sí sabemos por la información disponible y por sus propias declaraciones, es que la separación fue el resultado de múltiples factores, incluyendo la presión mediática, las diferencias en sus agendas, el desgaste natural de la relación, la evolución personal de ambos y la búsqueda de nuevos caminos por parte de cada uno. Lo más importante es que ambos se respetan, se quieren, se admiran y han sabido llevar la ruptura de manera madura y profesional. Han demostrado que es posible mantener una buena relación, incluso después de la separación, y que el cariño y el respeto pueden perdurar a pesar de las diferencias. Al final, eso es lo que cuenta, la capacidad de mantener la dignidad y la integridad, tanto en los momentos felices como en los difíciles. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que hubo algo más detrás de la separación? ¿Qué lecciones podemos aprender de la relación y de la separación de Kerem y Hande? ¿Cómo creen que la presión mediática afecta a las parejas de celebridades? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Compartan sus reflexiones, sus teorías y sus sentimientos. Y antes de que se vayan, quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí. Gracias por ver el vídeo, por su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, porque me encanta saber lo que piensan, y también, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso. Un abrazo enorme y hasta la próxima.